Bien, vamos a comenzar viendo lo que es la barra de actividades, la cual la tenemos acá en el lateral derecho, que por defecto la tenemos visible y a la izquierda, pero esto es modificable ya que podemos tenerla del lado derecho también y oculta. Para moverla al lado derecho, lo único que debemos hacer es darle clic derecho acá y le damos a mover la barra lateral a la derecha. Y de este modo tenemos la barra de actividades del lado derecho. Si queremos ocultarla, lo que debemos hacer es presionar Ctrl Shift P para abrir la paleta de comandos y escribir Activity Bar, donde tenemos esta opción que dice alternar visibilidad de la barra de actividades. Si le damos, esta se ocultará, y para activarla simplemente volvemos a presionar Ctrl Shift P y a la opción que acabamos de darle nuevamente para que la haga visible. Yo la mantendré del lado izquierdo ya que lo tengo como costumbre, pero ustedes pueden tenerla del lado derecho si desean. También podemos ocultarla dándole clic derecho y a la opción ocultar barra de actividades. En esta barra de actividades también se agregarán más iconos dependiendo de las extensiones que vayamos instalando, como también mover los tabs del panel hacia él. Para esto solamente tenemos que ir a ver, al menú ver acá arriba, apariencia y mostrar panel, como también podemos presionar lo que es Control J. Si le damos, se nos abrirá este panel que tiene 4 pestañas, y si quisiéramos podemos mover una de estas pestañas a la barra de actividades. Solamente tenemos que agarrarla con clic y moverla acá, y de este modo ya tendríamos en la barra de actividades una de estas pestañas para acceder a ella de manera más fácil. Como también, por ejemplo, la de terminal, podemos ir acá y mover la terminal a este lado. Pero también pudiésemos lo que es traer desde la barra de actividades, colocarlo acá a la pestaña y volveríamos a tenerla en el panel. Como también tenemos una opción para reiniciar la vista, simplemente presionamos Ctrl Shift P y buscamos la opción que dice restablecer ubicaciones de vista, y si le damos, automáticamente la vista se restablecerá como de fábrica, y acá tendríamos nuestras pestañas. Lo siguiente que vamos a ver es el explorador de archivo que está en la barra de actividades acá, el cual también podemos acceder a él desde Ctrl Shift E. Si tuviésemos, por ejemplo, en las extensiones y presionamos Ctrl Shift E, vamos directamente al explorador de archivos. Si quisiéramos ocultarlo, le presionamos nuevamente a al icono, y de esta manera se oculta y se muestra. Como vemos acá, vemos dos botones, los cuales son para abrir una carpeta o clonar un repositorio desde GitHub o cualquier repositorio de Git. Esto sucede ya que no tenemos ninguna carpeta abierta en Visual Studio Code. También podemos ir a lo que es archivo y abrir carpeta, o utilizar las combinaciones de tecla Control K seguido de Control O. Le damos acá y nos abre el administrador de archivo para abrir una carpeta, como también presionar las teclas Control, y si se fijan aquí abajo, Control K he presionado y nos dice que está esperando otra instrucción del teclado, que sería, por ejemplo, Control K y Control O, y automáticamente se nos abre para abrir una carpeta de nuestro sistema de archivos. Vamos a abrir una carpeta, en este caso le voy a dar a este botón y vamos a crear una carpeta acá en el escritorio que se llame Proyecto, por ejemplo, Project. Le damos a abrir. Como ven, nos aparece este mensaje de seguridad, ya que estamos abriendo archivos desde el escritorio. Lo único que debemos hacer es confiar en los autores de todos los archivos, si confiamos en la carpeta o en los archivos que tiene esa carpeta, y le damos a confiar para que nos abra. Como ven, el editor cambió un poco de la apariencia, ahora la barra es azul y demás. Y aquí tenemos nuestra carpeta. Actualmente no tenemos archivo, por eso no vemos ninguno acá. Como vemos acá, ya tenemos lo que son disponibles estos botones, los cuales nos sirven para crear archivo, crear una carpeta, refrescar el listado de archivo y para colapsar todas las carpetas que tengamos abiertas dentro del explorador. Vamos a crear un archivo que se llame, por ejemplo, index.html. Como ven, aquí ya tenemos nuestro archivo. Si vamos al sistema de archivos en el escritorio o en Project, vemos que tenemos ya nuestro archivo acá. Si modificamos, por ejemplo, el archivo, le damos acá y colocamos un texto, podemos guardarlo dándole a lo que es Control S, o simplemente archivo, guardar, como Control S. Como también podemos crear un nuevo archivo a partir de uno, como por ejemplo un archivo a partir de este con archivo, o guardar como, o presionando Control Shift S. Control Shift S, y podemos guardar el archivo ahora como index2. Nos aparece acá y acá ya tenemos un segundo archivo
archivo. También desde acá podemos lo que es eliminar archivos. Si por ejemplo queremos eliminar el index.do, le damos clic derecho, eliminar, o a la tecla suprimir teniendo el archivo seleccionado. Le damos a eliminar y como ven acá nos pregunta si realmente queremos eliminarlo. Le podemos decir que no nos pregunte nuevamente, pero le vamos a decir acá que lo mueva a la papelera. Yo voy a marcar la opción para que no me vuelva a preguntar si quiero eliminar un archivo, y de esta manera si quiero recuperarlo simplemente voy a la papelera y lo restauro. Como ven acá ya se ha eliminado, y si vamos a la papelera de nuestro sistema vemos acá que tenemos nuestro archivo index.do.html. Vamos a crear múltiples archivos como si tuviésemos un proyecto real de HTML. Acá yo le voy a dar a crear una nueva carpeta, por ejemplo se llame CSS. Voy a crear dentro de la carpeta, teniendo la carpeta seleccionada podemos darle acá y crear un archivo dentro de esta que se llame main.css. Fuera de acá, sin tener nada seleccionado, voy a crear otra carpeta para que se cree al lado de CSS, y voy a crear otro archivo, pero en este caso sería main.js, un archivo CSS y un archivo JavaScript. Como también voy a crear otro archivo que se llame, por ejemplo, dándole clic derecho también acá podemos darle nuevo archivo, y este se va a llamar about.html. Y de esta manera podemos lo que es, en caso de que los archivos no nos aparezcan o copiáramos archivos desde el sistema de archivos del sistema y no nos aparezca acá, lo que debemos hacer es darle a actualizar para que nos actualice la lista y colapsar para que colapse o contraiga todas las carpetas. Como ven la tengo desplegada. Si tuvieses, entonces si le doy a contraer, se contraen y me organiza mejor la vista de los archivos. Vamos a ver una opción que tiene Visual Studio Code que se llama, por ejemplo, archivo autoguardado. Si marcamos esta opción, como ven tenemos el check activado, por defecto viene desactivado. Ya nos podemos olvidar de lo que es tener que guardar el archivo cada vez que lo editemos. Simplemente a medida que vamos editando vemos que no nos aparece el icono que nos indica que el archivo no se ha guardado, simplemente se va guardando automáticamente. Pero si la desactivo y escribo, vemos que ahora sí cambia el icono indicándonos que el archivo no se ha guardado. Cuando guardamos se va este icono. Entonces es una buena opción en caso de que lo necesiten tener esta opción activada y siempre tener sus archivos guardados automáticamente sin tener que estar presionando control S o archivo guardar. También podemos cerrar una carpeta haciéndolo de la siguiente manera, con archivo y cerrar carpeta, o presionando la tecla control K y luego F. Si presionamos control K, acá se queda esperando otra tecla, en este caso la F. Presiono F y nos cierra la carpeta que teníamos abierta. Como ven acá en la pestaña de introducción nos muestra lo que es este archivo o carpeta que ya habíamos abierto anteriormente. Vamos a abrir nuestra carpeta nuevamente para seguir con las indicaciones del curso. Acá tenemos también lo que es el esquema del archivo que se encuentra abierto y activo, y depende del tipo de archivo que se muestre, como un HTML o un JavaScript o un CSS. Esto básicamente es una forma de movernos rápido sobre un archivo. Como ven, en un HTML nos indica las etiquetas si queremos ir al body o al H2. También podemos activar la opción de seguir el cursor, lo que significa que se seleccionará acá en el esquema la parte donde estemos ubicados en dicho archivo, como ven acá. Si tenemos acá, por ejemplo, como ven acá en un archivo JavaScript, si tengo varias funciones, este automáticamente me listará las funciones y puedo moverme hacia ellas de manera más rápida y fácil. También podemos lo que es ordenar por posición, o sea, a medida que estén ubicadas las funciones en el archivo, o que me la muestre por nombre o categoría. Categoría vendría siendo si son clases, si son funciones, etcétera. Si le doy por ejemplo por nombre, en este caso no se afectará nada ya que están en orden alfabético, pero si coloco acá arriba la función B, como ven acá se nos muestra en orden alfabético por nombre, pero si le digo que es por posición me muestra primero la B, ya que se encuentra de primero en el archivo, y así sucesivamente. Otro detalle importante a mencionar acá es que si por ejemplo le damos clic a un archivo, este se muestra en el título, que se ve como cursiva, debido a que se abre en modo de visualización, lo que significa que no permanecerá. Si sigo navegando dándole clic a otros archivos, como ven, se sustituye. Pero si quiero que se abra permanentemente, lo hacemos con doble clic y este ya se crea una pestaña permanente y puedo navegar sobre los demás sin que este se me elimine. Si queremos también lo que es abrir un archivo en forma paralela o simultáneamente tener dos archivos abiertos, podemos hacerlo dándole clic a este botón que dice dividir editor derecho. Si le damos clic, vemos que nos abre acá otro panel para tener dos archivos abiertos simultáneamente. En este caso, el CSS
CSS y el HTML, el index. Y acá podemos editar varios archivos simultáneamente o tenerlos a ambos en la vista. Acá yo voy a poner, por ejemplo, que el body sea black o negro. Esto puede ser útil si tenemos un archivo muy grande y queremos tenerlo en ambas vistas. Por ejemplo, podemos agarrar un archivo desde acá y arrastrarlo hacia una pestaña acá y tenemos el mismo archivo abierto. Si el archivo fuera muy grande, podemos estar tanto en el inicio y en este caso al final de este para ir comparando contenido. Una forma abreviada de movernos entre diferentes ventanas acá adentro, o como ven, grupos de pestaña, es con la tecla control seguido de un número. En este caso este sería el 1 y en este caso el 2. Si presionamos control 2, vemos que el foco cambia a este lado. Si presionamos control 1, vemos que el foco cambia acá. Si abrimos más archivos, por ejemplo el CSS de este lado y el JS de este lado, podemos movernos en lo que es control 1 para movernos a esta sesión y control 2 para movernos a esta. Si queremos movernos entre estas pestañas de este grupo, lo hacemos con control tab. Como ven, solamente nos aparecen las pestañas que están en este grupo. Si le damos a index, vemos acá que nos focaliza en el archivo index. Si le damos control tab, nos lleva al CSS. Control 1 para movernos a este grupo y seguir moviéndonos en los archivos de este grupo de acá. Este editor Visual Studio está basado en pestaña, como ya hemos visto, por lo cual cada página o archivo es abierto en una pestaña individual. Estas también, como hemos visto, podemos cerrarla dándole clic acá en la X. También podemos cerrarla presionando la tecla control W, como también presionando el botón central del mouse o la ruedita, el clic de la ruedita del mouse, y este también se cerrará. Como habíamos visto también, podemos, si tenemos muchos archivos, incluso si se llena nuestra barra, podemos listar con control tab los archivos o la pestaña que tenemos abierta y movernos a estas de manera simultánea. Cabe recalcar que si por ejemplo nos movemos solamente en estas dos pestañas y presionamos control tab rápido, nos mantendrá siempre en esas dos pestañas. Si queremos ya movernos a una diferente, tendríamos que presionar control tab y movernos acá con la tecla control presionada y presionando tab para movernos en las diferentes pestañas, o con el mouse seleccionar. Otra forma que tenemos de movernos entre las diferentes pestañas es con la tecla alterna y el número que le corresponde a la secuencia de la pestaña. Por ejemplo, si queremos movernos a la tercera, presionamos alterna 3 y se va directo a esta pestaña. Alterna 4 a esta, alterna 2, 1, 2, 3, 4. También tenemos otra forma de movernos entre las diferentes pestañas, que sería presionando control y presionando la tecla page down o page up. Si nos damos page down, nos movemos hacia la derecha, y page up hacia la izquierda. También podemos ir al menú ir y donde dice cambiar editor, ver las diferentes opciones que tenemos para movernos entre los diferentes editores o pestañas que tengamos abiertas. También tenemos otra forma de visualizar las pestañas que tenemos abiertas, y es simplemente yendo acá al explorador y dándole clic derecho y le damos acá donde dice editores abiertos, y de esta manera se nos abre esta sección donde nos muestra los diferentes editores o pestañas que tengamos abierta. Podemos darle a esta X para cerrarlo. Como ven acá, se nos van cerrando los diferentes archivos que tenemos. Cabe mencionar que estos iconos al inicio se mostraban siempre, pero ahora están ocultos. Simplemente para mostrarlos solamente debemos pasar por ellos lo que es el mouse, y como ven se nos aparece nuevamente. Acá también tenemos las opciones de guardar todo, cerrar todos los editores o todos los archivos, alternar el diseño si es vertical u horizontal, como también crear archivo desde acá. Como vemos aquí podemos darle con el botón central del mouse también e ir cerrando las pestañas o los editores. Vamos ahora a conocer un poco lo que es el área de trabajo, ya que Visual Studio Code nos permite trabajar en múltiples proyectos desde la misma ventana. Esta funcionalidad es bastante útil cuando trabajamos con múltiples proyectos y necesitamos tenerlos todos abiertos en el mismo editor. Por ejemplo, si estos están en diferentes ubicaciones de nuestra computadora, lo más adecuado es agregarlos a un área de trabajo. Para agregar un proyecto o archivo al área de trabajo, lo único que debemos hacer es darle clic para agregar una carpeta al área de trabajo. En este caso, agregar carpeta del trabajo en el menú archivo. Si le damos acá, nos pedirá que agreguemos otra carpeta para agregarla al
área de trabajo. En este caso voy a agregar otra como si fuera otro proyecto, pero lo voy a colocar en otra ubicación que sea, por ejemplo, en Documents. Y acá voy a crear una carpeta que se llame Project 2. Le vamos a crear y le vamos a decir que agregue esta carpeta al área de trabajo. Como ven, nos pregunta nuevamente si confiamos en estos archivos. Decimos que sí. Y como ven, acá tenemos ya nuestros dos proyectos abiertos en el editor simultáneamente. Acá nos dice que no tiene título el área de trabajo, pero si vemos acá tenemos nuestro proyecto anterior y el nuevo proyecto. Vamos a crear un archivo acá en este proyecto, clic derecho, nuevo archivo, y vamos a decirle acá que sea, por ejemplo, contacto.html. Vamos a colocarle un contenido y acá tenemos este archivo ya guardado en el segundo proyecto. Y como ven, podemos movernos de una manera fácil entre los archivos de múltiples proyectos, sin importar que sean de diferentes tecnologías. Entonces, como vemos acá, si queremos guardar esta configuración o esta configuración de tener múltiples proyectos, incluso podemos seguir agregando más proyectos acá. Lo que debemos hacer es darle clic en archivo y darle acá donde dice guardar área de trabajo como. Acá nos pregunta dónde guardar el archivo con extensión Code Workspace. Básicamente es el archivo que mantendrá la configuración de los proyectos que tengamos en el área de trabajo. Yo lo voy a guardar, por ejemplo, en descargas. Le damos a guardar, le voy a dejar un nombre acá que diga Projects y le doy a guardar. Si vamos a descargas, vamos a inspeccionar qué tiene ese archivo por dentro. Acá lo vemos, que se llama projects.code workspace. Esta es la extensión de este tipo de archivo. Si lo abrimos en nuestro editor, podemos arrastrarlo desde el sistema de archivo, como ven acá, hacia esta barra para que nos abra una pestaña nueva. Y como ven, la configuración del archivo es un archivo JSON que nos indica los folders que abrimos en el espacio de trabajo, donde tenemos acá el path, y como podemos ver, el path es relativo a la ubicación de este archivo. O sea, el path donde están los proyectos o las carpetas de los proyectos es relativo a la ubicación de el archivo projects que hayamos creado. Entonces, si cerramos las carpetas que tenemos acá, cerrar área de trabajo, acá nos indica que tenemos un área de trabajo en la carpeta de descargas, que es este archivo. Podemos también darle doble clic, ya que este archivo está registrado para abrir con Visual Studio Code. Si le damos doble clic, vemos que nos abre el editor con nuestros proyectos ya acá creados. Vamos a cerrarlo, ya que tenemos un editor abierto, y teniendo el sistema de archivo, lo único que podemos hacer es darle clic a este archivo o simplemente arrastrar el archivo a nuestro editor, como también arrastraríamos cualquier carpeta, y de esta manera él automáticamente nos abre nuestros proyectos en el área de trabajo. Para cerrar el área de trabajo, como vimos, lo hacemos dándole clic a archivo y cerrar área de trabajo, o control K seguido de F, que básicamente sería control K y presionando la tecla F, y de esta manera se nos cierra el área de trabajo, como también cerraríamos las carpetas. Cabe mencionar que el área de trabajo tiene el nombre que le demos al archivo, porque básicamente en la configuración no tenemos un campo para indicar el nombre, así que lo toma del archivo que hayamos creado con la extensión de área de trabajo de Visual Studio Code, que sería esta. Acá, como vemos, tenemos una sección de settings que básicamente lo que significa es que podemos tener configuraciones personalizadas para este área de trabajo. Por ejemplo, si presionamos control coma, vemos acá que tenemos una para usuario o configuraciones para el usuario, como también configuraciones para el área de trabajo. Si acá le cambiamos la fuente, por ejemplo, a 18, se guarda automáticamente. Si vamos al archivo, vemos que ahora para esta área de trabajo tenemos lo que es la fuente en 18. Ya más adelante veremos esta área de configuración, pero solamente quería mostrarle esta parte. Cabe destacar que si abrimos otra carpeta y no el área de trabajo, esta configuración no se aplicará. Solamente se aplica para esta área de trabajo que tenemos configurada. Y por último, lo que vamos a hacer es, si ya no queremos, por ejemplo, tener esta carpeta en el área de trabajo, lo único que debemos hacer es darle clic derecho y quitar carpeta del área de trabajo. Si le damos, automáticamente vemos que se elimina de acá. Pero si queremos agregar otra, le damos a este espacio, vemos que es fuera de la carpeta, y le damos a agregar área de trabajo y buscamos la carpeta que habíamos creado anteriormente. Damos a agregar y vemos que se agrega nuevamente acá.